Esclavos por amor. Cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, es un esclavo o una esclava del pecado. Eso significa que quien es esclavo o esclava del pecado no puede hacer otra cosa sino pecar. Nada de lo que haga puede agradar a Dios, porque todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que siente, lo hace motivado por la carne y no por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo no habita en quien no tiene a Cristo en su corazón. Así es que en esa condición no hay forma que una persona agrade a Dios. Sin embargo, cuando esa persona, por la gracia de Dios, se arrepiente de sus pecados y se convierte a Dios y reconoce a Cristo como Señor y Salvador, es liberada de la esclavitud que tenía hacia el pecado y también hacia Satanás. El Señor le hace libre cuando le convierte en uno de sus hijos. Esa persona ya en Cristo tiene la libertad de escoger entre pecar y entre no pecar. Antes de Cristo no tenía esa libertad de elección. Antes de Cristo solo podía pecar, no podía elegir otra cosa. Pero ahora en Cristo tiene la libertad para no pecar. Es entonces cuando el creyente descubre que aquellos pecados que creía imposibles de superar, esos hábitos pecaminosos que jamás imaginó que podría vencer, dejan de ser insuperables. El poder y el dominio del pecado deja de ser algo invencible y lo puede derrotar por el poder que le concede el Espíritu Santo. En Cristo, el creyente puede superar toda tentación y resistir la atracción y el dominio que antes le ejercía el pecado. Cuando éramos esclavos del pecado, Dios eligió comprarnos. El precio que pagó por nosotros fue la muerte de Cristo. Así lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. En la versión Reina Valera contemporánea dice así: porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Esto significa que antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Cristo porque Él nos compró. Le pertenecemos a Dios. Para nosotros puede resultar algo difícil de entender el concepto de la esclavitud, porque es algo que no forma parte de la práctica en nuestra sociedad actual. Nos cuesta entender ese concepto. Por ello es importante saber que en el tiempo cuando fue escrito el Nuevo Testamento sí se practicaba la esclavitud, era algo común. Por eso en el Nuevo Testamento hay muchas referencias acerca de la esclavitud, acerca de los amos, de los esclavos, de los siervos, algo que, repito, hoy en día ya no es tan común. En ese entonces los esclavos no elegían a sus amos. Eran los amos los que elegían a los esclavos. Los esclavos eran llevados a un mercado para ser vendidos y comprados como una simple mercancía. No tenían voz, no tenían voto en su venta. El comprador era quien decidía el futuro de los esclavos y también decidía el uso que les iba a dar. Así es que el esclavo no tenía ninguna autoridad, no tenía ningún derecho. Así podemos entonces entender que nosotros somos hechos esclavos de Cristo por amor, no por nuestro amor,
sino por su amor hacia nosotros. Esto significa que nuestras decisiones, nuestros sentimientos, aún nuestra voluntad, nada tuvo que ver con que fuéramos comprados por el Señor de la gloria. Al igual que los esclavos en la antigüedad, nosotros solo estábamos parados, miserables, pobres, desventurados en el mercado de esclavos. Y Cristo por su amor nos compró a precio de sangre. A diferencia del mercado de esclavos de la antigüedad, donde los amos escogían a los más fuertes, los más hábiles, los que eran más capaces para ciertas tareas, Dios a nosotros nos escogió por ser insensatos, necios, débiles y viles. En pocas palabras, éramos de lo peor. Así lo dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 25 al 29. Su infinito amor nos salvó, a pesar de que valemos nada comparado con Él. Ese es el grande amor de nuestro Señor Jesucristo, que nos consideró. Pero aunque somos esclavos de Cristo, es el deseo de todo verdadero creyente el vivir bajo el señorío de Jesús. Que sea Dios quien decida qué haremos, dónde iremos, a qué nos dedicaremos, en qué le serviremos, etc. Que sea el Señor Jesús quien decida nuestra vida. Porque no solo nos compró como esclavos, sino que también por su amor nos adoptó como sus hijos y sus herederos. Qué hermoso es entonces considerar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Oremos a Él. Padre, te agradecemos. Te agradecemos, Señor, que nos hayas liberado de la esclavitud del pecado y nos hayas recibido como tus hijos. Es nuestra forma de agradecerte que nos hayas comprado, el vivir completamente para ti y para hacer tu voluntad. Considéranos entonces, Señor, como tus esclavos. Estamos a tu servicio. Todo por amor, por tu amor hacia nosotros. Te pedimos esto, amado, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.